amigos televidentes, hoy para nuestro programa en Aprendiendo con los Triunfadores nos encontramos con el ingeniero de sistemas Alexander Garzón, quien es especialista en gerencia y además tiene un vasto conocimiento en todo lo que tiene que ver con el sistema pensional. Pues Alex, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, Alex, pues que queremos ya que aprovechando que usted tiene tanto conocimiento en todo lo que tiene que ver con pensiones, porque su trayectoria así lo dice, en este momento estamos en una época de próximas elecciones en Colombia. Y hay un tema que sabemos que van a tocar todos los candidatos de esas elecciones, que son las pensiones. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí con ese sentido, con la situación? Bueno, Carlos, aclarando un poco, mi experiencia es en el sistema de seguridad social y pues actualmente por la proximidad se encuentra uno como muy inquieto y documentándose sobre el asunto de las pensiones. Es cierto que ahorita todos los candidatos, y no solamente por el tema electoral, sino porque realmente es una necesidad del país llegar a hacer un estudio y una reforma pensional, pues todos van a tener que meterse a ese tema y el asunto no está fácil de resolver porque nuestro país tiene un sistema bastante complejo de pensiones. Es algo que nos inquieta también a nosotros como padres, como trabajadores, como personas que queremos construir algo, pero vemos que ya no va a ser muy difícil, especialmente para los jóvenes. Sí, tal vez a usted como a mí hace unos 20 o 25 años nos inquietaba mucho, o no nos inquietaba más bien, si nos íbamos a pensionar o no, porque los jóvenes consideran que eso está demasiado lejos y que en este momento, como tenemos posibilidad de trabajar o de buscar que nos genere ingresos, pues de pronto no nos inquietaba mucho esa situación. Sin embargo, cada vez va a ser más difícil que las personas en Colombia se pensionen. Se dicen los que estudian el tema que de cada 3 colombianos solamente uno se va a poder pensionar. Y eso se debe a que hay un déficit en este momento en el sistema pensional de cerca de 4 billones de pesos que el gobierno que sea, el próximo, el siguiente o los que vengan, van a tener que ocuparse de tapar ese hueco de déficit para poder lograr un nivel para que muchos más colombianos puedan pensionarse. Pero suena como una fantasía porque si ese hueco está, que cada vez va a ser un hueco más grande, ¿cierto? Como está el sistema, hoy sí. Es decir, hoy en Colombia la gente se pensiona, mujeres a los 57 años, hombres a los 62 años, y con un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. Eso es poco más de 25 años o 25 años más o menos. Sin embargo, no todas las personas logran esa cantidad de semanas cotizarlas para luego pensionarse, y sobre todo que tenemos 2 sistemas, uno aún llamado de prima media, que es el sistema que maneja el fondo del Estado por pensiones, y los demás fondos de pensiones manejan algo que depende de un ahorro individual, es decir, de la cantidad de dinero que la gente logre ahorrar para luego distribuirlo y de acuerdo a la expectativa de vida que tenga, llegar a un nivel pensional. Preocupante que, por ejemplo, hay personas que actualmente ganan 4 millones de pesos mensualmente, se estén pensionando con un poquito más de un salario mínimo, es decir, 850 mil pesos mensuales. Hablemoslo en dólares como para que, como van a ver en varios países, sí. 4 millones de pesos en dólares, ¿cuánto sería? Más o menos, ¿no? Como para que la gente sepa. 4 millones de pesos en dólares sería $1.300, no, perdón. Bueno, un salario mínimo hoy en Colombia es un poquito más de $200. Entonces, perdón, sí, es un poquito más de $200 con lo que se pensionaría una persona en Colombia hoy, aún estando en un nivel salarial por encima de los $800 o de $1.000, okay, o de los $1.000 incluso. Pero 4 millones serían aproximadamente 2, 4, 6, $1.500 más o menos, larguitos. Sí, $1.200, $1.300. Exactamente. O sea que toda su vida trabajando, desarrollando algo, dándole toda su vida a una empresa, y casi que se le rebaja impresionantemente el salario. Sí, en realidad, pues la gente lo considera injusto, y si uno lo va a ver, usted dice, yo tengo un nivel de ingresos de 4 millones de pesos que alcanza para lo que necesito en este momento de pronto, pero de un momento a otro voy a pasar a menos de una tercera parte o menos de una cuarta parte de lo que estaba ganando. Entonces no le va a alcanzar. Sin embargo,
la realidad es esa. Los recursos que hay no alcanzan para dar más pensión porque entonces muchas menos personas se podrían pensionar. Otro asunto que afecta a eso es que hay unas pensiones demasiado altas, unas pensiones que eran, si una persona está ganando 25 millones de pesos o 25 salarios mínimos, que es el tope máximo de cotización, pues se va a pensionar con muchos más recursos y también eso tiene un punto o algunos puntos de subsidio del Estado en este momento, lo cual significa que el dinero sigue siendo mal distribuido incluso en el momento de pensionarse los colombianos. Bueno, como no se trata de asustarlos ni nada de esto, pero sí es ser realistas con lo que está pasando, más adelante vamos a dar unas opciones porque la idea es qué hay que hacer, o sea, qué vamos a buscar, cuáles alternativas tienen hoy las personas para poder tener, digamos, una posibilidad a mediano y largo plazo para no pensionarse por un sistema digamos, del gobierno, sino propio, ¿no? Entonces más adelante lo vamos a hablar. Sí. Alex, a nivel de Latinoamérica, ¿cómo está Colombia en comparación a Latinoamérica? Bueno, eso es algo que cuando uno no lo ha examinado, sigue considerando injusto el sistema, pero cuando vemos hacia otros países, Colombia aún tiene un nivel o una edad de pensión bajita comparada con otros países. En muchos países de Latinoamérica estamos hablando de que se pensionan tanto hombres como mujeres a los 65, en otros países las mujeres a los 60, los hombres a los 65, y en todos los países es un común denominador que se esté revisando el sistema pensional para hacerle una reforma. Y en todos los países la reforma siempre va a tender a que la persona se pensione a más edad y a que la cotización sea mayor o a que las semanas cotizadas sean un mayor número, lo que quiere decir que el asunto no es solamente local, sino el asunto es a nivel, por lo menos de este hemisferio, y en países desarrollados la pensión aún, la edad pensional es mucho más alta o un poco más alta, aunque allá pues digamos que el sistema funciona de manera diferente y no tienen esos déficits que nosotros tenemos. Y se podría decir que allá en los países desarrollados el ingreso es un poco más, ¿no? Sí, en esos países, porque depende más de que hay afortunadamente muchísima menos corrupción o no hay corrupción como en nuestros países o como en nuestro país que nosotros conocemos, y eso significa que allá el dinero está bien administrado y que la pensión puede tener unos niveles mejores. ¿Qué posibilidad habría de que una persona, un joven sobre todo el día de hoy que hablábamos, que para ellos no existe ese término como que no es tenido en cuenta y lo vivimos nosotros también en nuestra época, pero ¿cuál sería una parte de la solución? ¿Empezar a hacer qué? O sea, ¿cómo proyectarse uno al futuro para poder mirar algo alternativo a eso? Sí, digamos que los jóvenes hoy en día en lo que tienen que pensar no solamente, es decir, tienen que borrar esa idea de su cabeza de trabajar para pensionarse. No porque no vaya a ser posible, sino porque lo que tienen que conocer es que la pensión siempre va a ser muy inferior al nivel de ingresos al que vienen acostumbrados cuando están en una vida laboral activa. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tienen que hacer los jóvenes, o lo que tenemos que hacer los que todavía tenemos capacidad de trabajo y capacidad de generar ingresos, es justamente eso. Tener actividades que me permitan generar un nivel de ingresos como el que yo necesito e ir capitalizando e ir invirtiendo. Es decir, no quedarse con el día a día, con el efectivo, con el flujo de caja que nos permite resolver las situaciones cotidianas, sino que hay que pensar en un futuro y hay que pensar en invertir, ahorrar, invertir, capitalizar para poder decir, no dependo de lo que me vaya a dar eventualmente una pensión, sino que tengo otras alternativas y tengo otras posibilidades que me van a generar ingresos cuando estoy trabajando y cuando me pensione y pueda seguir desarrollando alguna actividad por mí mismo que me genere ingresos. Bueno, una persona del común que se gana un salario mínimo en Colombia difícilmente podría hacer eso. Ahorrar porque no le alcanza, ¿de dónde puedo ahorrar? Correcto, con el salario mínimo no entendemos nosotros cómo las personas logran vivir con un salario mínimo, y es que aparentemente para definir el salario mínimo pues van y mercan en donde no nos dicen a nosotros dónde es tan barato para poder decir que eso alcanza. De acuerdo, y en esos sitios donde mercan barato también van los ricos, ¿no? He visto muchos. Aparentemente, porque son los que luego definen cuál es la política de salario en Colombia. Yo he analizado algunas cosas porque hay algo que también es muy preocupante, Alex. La tecnología, vienen nuevas tecnologías. Nosotros sabemos que hay cosas que se han venido en el tiempo reestructurando y han salido muchas personas, o sea, desde empresas, porque ya la tecnología obliga. Las nuevas tecnologías todavía van a arrasar un poco más con ese tipo de trabajo, ¿no? El trabajo tradicional. Sí, creeríamos que sí. En algún
tiempo tuve la posibilidad de hacer un trabajo, un estudio, una revisión por lo menos documental sobre la tecnología y el trabajo. Y sí es una tendencia. Lo que pasa es que no es determinante, pero sí va a llegar el momento en que muchas de las tareas que hoy hacen las personas terminan o pueden ser automatizadas con la tecnología que cada vez va evolucionando más rápidamente. Sin embargo, las personas tenemos alternativas, sobre todo de tipo intelectual, para desarrollar cada vez más posibilidades que generen bienestar y que por supuesto le generen a un ingresos. Bueno, una de las soluciones posibles sería estar uno en la tecnología, ¿cierto? Sí, sí. Porque es que uno pasa, ya ahí no serían los jóvenes, sino los que venimos un poco más adelante, que tenemos más edad, que nos negamos a la tecnología. Sí. O sea, cuesta trabajo porque nos da miedo la tecnología. Correcto, y la tecnología hay que verla como una herramienta. Aquellos que la desarrollan y apenas nos dejan salir de un artefacto de versión X para ponernos la siguiente versión, y entonces tenemos que ir a ese ritmo, y si nos quedamos de ese ritmo, pues estamos rezagándonos de posibilidades para no quedarnos desactualizados y poder seguir vigentes en el mercado, llamémoslo así. Conozco amigos, Alex, que ganaban mucho dinero, tenían cargos ejecutivos en grandes empresas de tecnología, sí, y hoy en día han sido desplazados, han salido de esas empresas porque los jóvenes tienen una habilidad increíble para la tecnología, y ya las personas de determinada edad nos cuesta trabajo tener esa habilidad. O sea, que los jóvenes casi que no se cansan. Sí, y son más productivos, en menos horas producen más de lo que nosotros podemos producir, porque nosotros tenemos un método de trabajar un poco más artesanal, un poco más metódico, que nos requiere más tiempo. Ellos toman decisiones más rápidamente, ellos realizan las actividades con mucha más facilidad, pareciera que vinieran con un chip más actualizado igual que la tecnología, y nos cogen ventaja, y cada vez en las empresas se van convirtiendo en amenaza a los jóvenes para los que tenemos un poco más de edad, sin que eso sea el imperativo inicial determinante, pero sí es un factor que influye a la hora de tomar decisiones en las empresas. Esa palabra es preocupante, amenaza, ¿no? Es una amenaza, y es cierto, o sea, se ve así de esa forma, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían otras alternativas para poder, digamos, a mediano o largo plazo buscar ese ahorro, esa proyección o esa inversión que uno requiere? ¿Cuál cree usted que podría ser? Yo estoy convencido de que la necesidad, más que una alternativa, ya se tiene que convertir en una necesidad, es invertir. Y hoy en día, para invertir, como siempre, como antes, como va a ser después, uno tiene que tener capital, tiene que tener un recurso que invertir. Y cuando lo que uno tiene para invertir es su trabajo, pues hay que pensar en alternativas de cómo hago yo que mi trabajo me produzca no solo lo que tengo en el día a día, no solo lo que necesito en el día a día, sino me produzca la posibilidad de un ahorro o de ir generando algo, una actividad que me rente o que me vaya organizando y me vaya generando una base sólida para que en el futuro me dé ingresos. Bueno, yo no sé si usted alguna vez leyó el libro que se llama El poderío de ser prosumidor. No. ¿No lo conocen? Bueno, se lo voy a hacer llegar para que lo analice. Una de las alternativas que hemos visto es el mejor negocio del mundo es el consumo. Sí. Y nunca se va a acabar. ¿Eso lo dice ese libro? Pero es mucho más amplio y explícito. Una de las ideas. O sea, ¿por qué vemos que en nuestra ciudad especialmente se están creando, no se llamarían ahí supermercados, sino mini supermercados, sí, y a bajo costo, y eso es repleto de gente comprando? O sea, baja el precio, entre comillas, sí, y está más cerca para que la gente lo pueda adquirir. Claro, esa es una pregunta que se hacen todos los consumidores acostumbrados a mercar en superficies más grandes o en supermercados de mayor tamaño, y dicen, oiga, ¿por qué estos otros supermercados más pequeños o estas mini tiendas sí pueden darnos a nosotros un precio más económico? Entonces comienzan a dudar un poco, y hoy en día los consumidores no somos fieles. Los consumidores vamos a donde tenemos un buen producto a un buen precio, y nos olvidamos un poco de donde siempre hemos comprado, siempre y cuando este producto sea de calidad y me ofrezca un mejor precio. Bueno, ¿qué tal que fuéramos, el libro lo dice, ¿no? Pues ojalá que lo pueda analizar y que otro día lo comentemos, es ¿por qué no beneficiarme de ese consumo?
sería una alternativa interesante. Claro. ¿Qué tal un sitio utilizando la tecnología? Porque la ventaja de este tipo de negocio es que teniendo tecnología tenemos más posibilidad inclusive de crecer y proyectarnos a futuro. Yo me atrevía a invitarlo, pero también quiero aportar esta parte porque es muy preocupante lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con pensiones, pero la gente cree que no hay más alternativas. Sí. Dentro de las alternativas está el consumo, como lo digo, y el consumo por internet. Hoy en día hay algo que se llaman franquicias virtuales, Sí. o membresías virtuales donde usted puede comprar lo que quiera por internet y adicionalmente va a ganar si hace usted la publicidad. Claro. Lo que usted está diciendo, Carlos, es muy importante, que la gente hoy, o mejor dicho, hasta hace muy poco tiempo, creía que la única forma de ganarse la vida y de generar sus ingresos era siendo empleado. Hoy los jóvenes no están exactamente metidos en eso, pero siguen creyendo que la única, o bueno, la mayoría creen que la única, sobre todo en nuestros países desarrollados, que la forma es trabajar, y eso es cierto, hay que trabajar para obtener, pero no necesariamente con un contrato laboral, ni necesariamente vinculado en un horario estricto a las empresas, y eso que usted está diciendo es perfectamente viable porque tenemos a disposición muchas otras alternativas para poder generar ingresos. Bueno, hay modelos de negocio que hoy en día dan la posibilidad de poder uno estar vinculado a grandes empresas, inclusive multinacionales, donde usted por comprar va a generar digamos, un descuento muy especial, como lo están haciendo aquellos que hablábamos ahora, que lo están abriendo en la ciudad, en los barrios, Sí. pero este tiene la ventaja que es mucho más atractivo porque es por internet, y es lo que a los jóvenes les gusta. Claro. Tecnología, internet y relaciones. Sí. Donde la persona simplemente adquiere un código informático, compra lo que quiere. Hay una compañía en especial que se llama Oriflame que maneja ese concepto, que maneja más o menos 1000 referencias de productos, y pues cada vez va aumentando esa cantidad de referencias, donde las personas pueden comprar lo que quieran, productos de origen natural, pero va a ganar más dinero si invita a otras personas a que hagan lo mismo. O sea que casi que se genera publicidad. ¿Cómo ve usted esa opción? Sí, esa opción a mí me parece que es una alternativa de las que estábamos en un momento dejando ver, y es la posibilidad de generar una inversión a partir del trabajo. ¿Por qué lo veo yo de esa manera? Eso le iba a preguntar, ¿cómo se proyectaría la persona o cómo lo tomaría como una inversión? Sí, claro. Si usted habla de que una persona invitando a otras personas a consumir, estamos hablando de una red, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando de Una red de mercadeo. Una red de mercadeo, correcto. Hay muchos tipos de redes de mercadeo. Esta red de la que nosotros estamos hablando y que conocemos, significa que en la medida en que usted arme una red más grande y más sólida, le va a generar a usted unos ingresos residuales, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, si mi trabajo, además de darme a mí una utilidad, porque puedo consumir y me da un descuento, puedo ofrecer y puedo invitar a consumir, y eso me da además una utilidad en el mismo producto, y adicionalmente me va a dar una rentabilidad. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista en que voy a tener un ingreso residual por cada una de las personas de la red que hagan lo mismo. Yo lo veo como una inversión. ¿En qué sentido? En que eso que estoy yo recogiendo de mi trabajo no solamente me sirve para mi consumo, para mis gastos, para de pronto otras necesidades que tengo, sino que además voy construyendo algo que a futuro me va a seguir generando. Entonces, eso es una inversión, cuando usted pone recursos en algo y eso que usted adquirió, por llamarlo de alguna manera, le va a seguir generando a usted una renta, un ingreso. En este caso es una red. Usted me dice qué precio tiene su red, eso no tendría precio, pero sí me está generando. Entonces estoy invirtiendo. ¿Estoy invirtiendo qué? Estoy invirtiendo en mi trabajo, estoy invirtiendo en un conocimiento que pongo allá al servicio de los demás, armo mi red, y mi red me genera a mí. Yo lo veo como una inversión para mí. Y con un beneficio adicional o varios adicionales, que no hay que dejar de hacer lo que se está haciendo. O sea, cuando usted me hablaba al principio de que la pensión y que usted quiere durar 40 años trabajando y que entonces si usted gana tanto le van a casi que el 70% realmente lo que le van a pagar, más o menos así funciona, ¿cierto? Hasta menos del 70%. Hasta menos del 70%, dependiendo de qué es eso. Sí. Dependiendo de qué es eso. Bueno, eso en los dos sistemas depende de cosas diferentes. En el sistema de Colpensiones, que se llama prima media, depende del
promedio de sueldo de sus últimos 10 años. Ajá. Y del número de semanas que tenga cotizadas. Arranca de un porcentaje que estaba más o menos entre el 60 y algo por ciento, y dependiendo de las semanas que haya cotizado le sube un poquito, pero dependiendo del valor que era su salario, porque dividido en el número de salarios mínimos, eso también le baja un porcentaje. Es decir, si su salario era muy alto, a pesar de que de ese punto arranca para el promedio, también si era muy alto comparado con el salario mínimo le va a restar un porcentaje. Entonces la pensión puede llegar a ser del 70%, pero puede llegar a ser del 60% o oscilando entre ahí, o incluso un poquito menos, dependiendo el valor. Más preocupante. Claro, o sea que lo que a usted le va a hacer falta, y eso es lo que le venden, bueno, y el sistema privado depende del ahorro que usted tenga. Ese ahorro que usted tenga, indexado y con una cantidad de cálculos financieros, teniendo en cuenta la expectativa de vida suya, la expectativa de vida de su esposa, las posibilidades de que cuando usted muera, o si es su esposa la que se pensione, cuando ella muera, de que usted herede la pensión, entonces eso le va quitando o le va poniendo más porcentaje. Pero en todo caso, el porcentaje siempre es muy bajito, y si hablamos de lo que estábamos diciendo ahorita, pues en el sistema privado en muchas ocasiones es muchísimo menos de la mitad. Entonces lo que a usted le dicen es, cuando usted se pensione, ¿cuánto le va a faltar para tener el nivel de vida que tiene hoy, que tiene este salario? Entonces por eso hay que pensar en una situación o en una generación de ingresos alternativa. Pero mire que muy interesante lo que usted dice, porque ya comparándolo ahorita, entendiéndolo mejor, primero no hay que dejar de hacer lo que está haciendo, o sea, siga pensionando, si quiere siga cotizando para pensionarse. El que pueda tiene que seguir haciendo. Pero conocemos muchas personas en la vida laboral que por X o Y razón tuvieron que hacer un par en su vida y no siguieron cotizando. Correcto. Quiere decir que invirtieron 20 años de su vida, o 15 o 18, lo que sea, y igual no van a tener la pensión porque ya los trabajos no los tienen, ya no hay posibilidad de trabajo. ¿Qué tal si nosotros, adicionalmente a lo que hacemos, que nos va a quitar tiempo en el sentido del horario del trabajo, podemos hacer esta posibilidad de negocio, esta franquicia virtual o esta membresía virtual, donde lo que usted dice, voy ahorrando, voy construyendo, pero con un beneficio adicional, que voy a tener descuentos especiales y voy a ganar por la publicidad que le hagan mis amigos? Sí. Ojalá todos entendiéramos y viéramos el beneficio, porque es que es un beneficio real. A veces nosotros nos quedamos en lo inmediato y en decir, no, pero es que ¿qué me genera a mí 10.000 pesos, 20.000 pesos? Pero es que cuando usted piensa a futuro, así como cuando usted ahorita está, ¿qué tal que usted se pusiera a pensar en que de mi sueldo me descuentan un 4%, y entonces más el 12% que pone el empleador, eso es un 16%. Si usted se puede sumar esas cantidades de dinero, va a decir, no, pues mi ahorro individual va a ser mínimo. Claro, sin embargo, a la postre algo le va a generar. En este caso, empezamos con una inversión mínima, y en la medida en que vayamos trabajando y creciendo, pues vamos a tener mucho mejores posibilidades de que el ingreso sea mucho mayor, inclusive desplazando la actividad laboral que muchos tenemos hoy. Puede uno terminar dedicándose a ese tipo de actividades de membresía de una multinacional. Pero ¿sabe qué es aún más interesante? Que el día, usted habló de construir una red, sí, y usted dijo, eso no tiene ningún precio, no tiene valor, o sea, tiene valor para una red, sí, pero no se puede vender. Exactamente. O sea, no es una figura comercial, por decir así, de vender la red. Hay como un título que lo diga que es mío, yo es mi propiedad. Yo le traspaso, ¿sabes? Exactamente. Pero la diferencia a eso, al sistema pensional, es que cuando usted muere, sus hijos heredan esa red. Genial. ¿Sí? Ideal. Y es la única forma de que se pueda lograr, me explico. Muerte del padre, la madre, y creo que hasta la tercera generación. Entonces, ¿vale la pena hacer ese ahorro, esa proyección, esa inversión que usted dice? ¿Valdría la pena? Claro que vale la pena, y más ahora que usted lo está comparando con heredarla, o mencionando la característica que tiene de ser heredable, porque en pensiones, cuando usted pensiona, su esposa puede heredar la pensión, pero sus hijos solamente pueden heredarlo si son discapacitados, tienen alguna discapacidad o son menores de edad. Pero en cambio aquí, la hereda su esposa o la hereda de sus hijos, independientemente de la condición que tengan, sencillamente por ser su esposa o ser sus hijos, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, miren, amigos, ya estamos pues llegando al final de esta charla, que ha sido muy amena y muy agradable, y sobre todo con datos reales, ¿no? Sí, claro. Es lo que está sucediendo en esta situación. Que hay que construir definitivamente, ya para ir haciendo un resumen para que me ayude Alex, es
primero hay que ahorrar, construir, invertir. Pero a veces la gente cree que invertir es sacar plata para meter en un banco o poner un CDT. Y ahí realmente es mínimo lo que se gana, ¿cierto? Poco es poco. Hay que invertir en cosas que a 10, 15 años nos generen la posibilidad de tener una pensión o un ingreso residual por generar una red, construir una red, y que a la vez eso sea agradable para nuestra familia. ¿Cómo lo cerraría usted? Sí. Cuando hablamos de inversión, hablamos de necesidad de poner un dinero, un capital, para obtener muchas o más ganancias de lo que le generaría, como dice Carlos, teniéndolo en el banco, en un CDT, que le genera una renta mínima. Cuando hablamos de un negocio como el mercadeo de redes, estamos hablando de una inversión mínima que seguramente en la medida en que uno la trabaje y la fortalezca va a obtener grandes beneficios y grandes rentabilidades. No significa que la inversión, por ejemplo, en bolsa de valores no sea rentable, claro que es rentable. Eso necesita una inversión inicial alta para que usted empiece a ver, o bueno, puede ser que sea una inversión inicial baja, pero igual se va a demorar e igual va a necesitar trabajo. Entonces, si usted en este momento lo que posee es un capital que de pronto no le puede dar para pensar en comprar un edificio, pero sí para arrancar un negocio de redes, porque la inversión es mínima, posiblemente en un tiempo posterior podríamos equiparar la rentabilidad que le dé el uno o que le dé el otro. Algo importante, usted habla de la bolsa de valores. Eso, primero hay que invertir en grandes capitales y segundo es riesgoso. Sí, se puede perder todo, ¿no? Exactamente. Entonces aquí ya para decir, mire, en la red de mercadeo hay algo espectacular, es que usted simplemente va a consumir lo que quiera para su casa y va a contarle a sus amigos que hagan lo mismo. Pero primero no hay riesgos financieros, no hay inversiones altas que hacer. Y igual usted ya lo que está comprando o que va a comprar en esa red de mercadeo ya lo está comprando en cualquier supermercado y está dejando la platica que se la gane otro. O sea, la ganancia empieza desde el consumo. Y el cambio de marca. Exactamente. Consumo por una marca de excelente calidad. Excelente calidad. Y de ahí en adelante todo lo que haga es ganancia. Bueno amigos, entonces no nos queda más que decir, excelente marca europea, más de 1000 referencias en nuestro portafolio de productos naturales y consumo con descuentos y regalías y premios y ofertas y todo lo que ustedes imaginen. Estamos hablando de Oriflame. Estamos hablando de Oriflame. Entonces para nuestros amigos que estén interesados, ahí vamos a dejar nuestro enlace para que se comuniquen con nosotros y si quieren ampliar estos temas, con mucho gusto. Alex, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Bueno.